Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer teneros aquí una vez más. Hoy la emoción me desborda porque vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, un secreto que ha mantenido a todos en vilo, y que finalmente ha sido revelado con una sinceridad que emociona, la confesión de Ander Zell, abriendo su corazón y revelando a Kerem Bürsin como su puerto seguro. Ya lo sabéis, somos muchos los que seguimos la trayectoria de Ande y Kerem, no solo como profesionales talentosos, sino también como una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Love is in the Air la química fue instantánea, eléctrica, innegable. Y aunque su relación ha pasado por etapas de todo tipo, desde los rumores iniciales, las confirmaciones que nos hicieron suspirar, hasta momentos que insinuaban posibles distanciamientos, el drama. Su historia de amor ha mantenido nuestra atención y curiosidad al máximo. En este vídeo vamos a diseccionar juntos esa confesión, ese instante crucial donde Ande desvela su sentimiento más profundo, ese refugio, ese ancla, ese puerto seguro que encontró en los brazos de Kerem. Así que, preparados, porque hoy vamos a bucear en las pistas, en los detalles, en los momentos clave que nos han llevado a este punto de revelación. Vamos a revivir la historia de Ande y Kerem, a analizar a fondo el significado de esa confesión, sus implicaciones para su relación y, por supuesto, para nosotros, sus admiradores. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante análisis, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No te pierdas ni un solo vídeo sobre tus series y celebridades favoritas. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, y así estarás siempre al día de todas las novedades. Ahora sí, empecemos con este viaje emocional. Para comprender a fondo el significado de la confesión de Ande, es esencial que retrocedamos en el tiempo, que volvamos a la raíz de esta historia de amor. Recordad cómo se conocieron, cómo se entrelazaron sus destinos. La chispa entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue, desde el mismísimo inicio, algo explosivo. La serie Love is in the Air fue el catalizador, la mecha que encendió esta llama. En la ficción interpretaron a personajes con una relación llena de altibajos, con momentos de tensión, de amor, de desencuentros y reencuentros. Sin embargo, en la vida real, la conexión era evidente para todos. Las miradas que se cruzaban, las risas compartidas, la complicidad que emanaba de cada gesto. Todo apuntaba a algo más que una simple y cordial amistad. Durante la grabación de la serie, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Los fans, siempre atentos y perspicaces, no dejaron escapar ni el más mínimo detalle. Analizaban cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales. Y poco a poco los rumores se convirtieron en sospechas, las sospechas en confirmaciones. Los paparazzi incansables lograron captar imágenes de ellos juntos, disfrutando de momentos de ocio, compartiendo cenas románticas, besándose. Era oficial. Ande y Kerem estaban enamorados, y el mundo entero, o al menos una gran parte de él, celebraba esta maravillosa noticia. Pero, ¿qué implica ser el puerto seguro de alguien? ¿Qué encierra esta confesión en su esencia? Un puerto seguro es mucho más que un simple lugar de resguardo físico. Es un espacio donde la vulnerabilidad encuentra un hogar, donde la persona se siente protegida, comprendida, aceptada incondicionalmente. Es donde el alma encuentra consuelo en los momentos de tormenta, donde las dudas se disipan y la confianza florece. Es, en definitiva, donde se puede ser uno mismo, sin máscaras, sin miedos, sin el temor al juicio. Es también donde las alegrías se comparten con alguien que comprende, que celebra contigo y que te impulsa a ser tu mejor versión. En el caso de Ande y Kerem, esta confesión revela una conexión emocional de una profundidad asombrosa. Ande encontró en Kerem a un hombre en quien confiar plenamente, a un apoyo incondicional, alguien que la alentaba, la inspiraba y la hacía sentir segura, amada y valorada. En un mundo tan exigente como el de la fama, donde la presión es constante, donde la privacidad es un lujo y las expectativas son altas, encontrar a alguien que te brinde esa seguridad, ese anclaje emocional, es un tesoro invaluable. Profundicemos en algunos momentos clave que nos ofrecen pistas concretas sobre esta relación tan especial, este vínculo de puerto seguro. Recordemos las entrevistas donde se miraban a los ojos con una intensidad que traspasaba las pantallas. Sus palabras se complementaban, sus respuestas se entrelazaban, y se notaba una conexión que iba mucho más allá de lo profesional.
Las declaraciones de Ande donde destacaba la importancia del apoyo constante de Kerem en su vida, en sus proyectos, en sus decisiones, en los momentos de incertidumbre. Sus palabras transmitían gratitud y admiración. Las sonrisas cómplices que compartían, los abrazos espontáneos que sellaban su conexión. Cada uno de estos momentos era una muestra palpable de esa profunda confianza y del amor que los unía. Y por supuesto, no podemos pasar por alto los momentos difíciles. Las críticas despiadadas, los rumores maliciosos, la presión mediática implacable. En esos momentos, la presencia de Kerem seguramente fue un salvavidas para Ande. Un hombro en el que apoyarse para llorar, una voz que le susurraba aliento, que la animaba a seguir adelante, un compañero que la entendía, la protegía y le recordaba su valía. Un puerto seguro en medio de la tormenta. Ahora bien, ¿cómo podemos estar completamente seguros de la autenticidad de esta confesión? ¿Cómo podemos saber si esta afirmación refleja realmente la verdad de sus sentimientos? Para ello es crucial analizar minuciosamente los detalles, las expresiones, el contexto en el que se produjeron esas declaraciones. Los fans más observadores, aquellos que siguen de cerca la vida de Ande, han notado cambios significativos en su actitud, en su comportamiento. Han percibido una mayor seguridad en sí misma, una felicidad más radiante y auténtica. Y en gran medida, esa transformación se debe al amor, al apoyo incondicional y a la protección que le brinda Kerem. Además, no podemos ignorar las declaraciones de Kerem. Él también ha expresado abiertamente la importancia que Ande tiene en su vida, la forma en que ella lo inspira a ser una mejor persona, a crecer, a evolucionar, a ser más sensible y empático. En sus palabras se puede sentir el mismo amor, el mismo respeto profundo, la misma admiración que Ande profesa por él. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la conclusión que podemos extraer tras este análisis exhaustivo? Que Ande y Kerem han forjado una relación sólida, resistente, basada en los pilares fundamentales de la confianza, el amor incondicional y el respeto mutuo. Que la confesión de Ande al revelar que Kerem es su puerto seguro, es la confirmación definitiva de su amor, del profundo vínculo que los une. Es la prueba irrefutable de que han encontrado el uno en el otro a su alma gemela, a su mejor amigo, a su confidente, a su refugio en el mundo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Qué podemos esperar de esta pareja que nos tiene a todos suspirando? Como fans, solo podemos desearles lo mejor, lo más profundo y sincero. Desearles que su amor siga creciendo, que su relación se fortalezca con el paso del tiempo, que sigan compartiendo su felicidad con nosotros, que continúen inspirándonos con su historia y su complicidad. Desearles que mantengan siempre la llama de su amor encendida, brillando con la misma intensidad que el primer día. Es crucial recordar que las relaciones sentimentales son complejas, y que cada pareja tiene su propia dinámica, sus propios desafíos y sus propios momentos de dicha. No podemos saberlo todo, ni podemos predecir el futuro. Pero lo que sí podemos hacer es celebrar su amor, admirar su complicidad, y desearles todo lo bueno que el destino les depare. En resumen, hemos analizado en profundidad la confesión de Ande Erçel, desvelando que Kerem Bürsin es, en esencia, su puerto seguro. Hemos explorado la hermosa historia de amor de esta pareja, desde su primer encuentro en *Love is in the Air* hasta la actualidad, pasando por los altibajos y los momentos cruciales. Hemos desglosado las pistas, los momentos clave, las declaraciones de ambos, y hemos llegado a la conclusión de que Ande y Kerem han construido una relación sólida, cimentada en el amor, la confianza, el apoyo mutuo y el respeto incondicional. ¡Que viva el amor, que viva la felicidad! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, y que hayáis disfrutado tanto como yo al analizar la historia de Ande y Kerem, y al descubrir los entresijos de su relación. Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por ver el vídeo, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo incondicional. Me encanta leer vuestras opiniones, saber qué pensáis, qué os gusta, qué temas os interesan, qué os gustaría ver en futuros vídeos. Así que por favor, dejad vuestros comentarios aquí abajo, contadme qué os pareció el vídeo, qué más os gustaría saber sobre Ande y Kerem, y cualquier otra cosa que se os ocurra. Vuestras sugerencias son valiosas para mí. Y no olvidéis darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de emoción.
Y recordad, el amor es la mayor aventura.